pasajeros, ¿no? Y por ahí a ver, no sé, si es el desbarajuste o qué, ya en el propio sur ya tenés diferencia de precios. Y en recorridos, que parece que no sé quién es el que le pone el nombre a los recorridos, ¿no? Dicho por la propia gente, que es usuario del colectivo. Ni hablar de lo que pasa en otras regiones, ni hablar de la diferencia que hay entre el Gran Mendoza o el norte de la provincia con el sur. Vamos a conversar un poquito de este tema. Lo tenemos en contacto al diputado provincial Jorge Difonso del Frente Renovador, que le decimos buen día y lo saludamos. Bienvenido, diputado al sur de la provincia de Mendoza. Silvio Barroso lo saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo está? Muchas gracias por llamar. Sí, tal cual está enmarcando la situación. Es un esquema de los subsidios en los transportes públicos que realmente entiendo que hay una desigualdad importante, así como se plantea respecto de la nación, Mm, es respecto del interior de la provincia, sí, por lo que usted dice, por tramos parecidos entre el Gran Mendoza, la zona este, la zona sur o el Valle de Uco, hay diferentes montos en los pasajes. Esto es una situación que se genera por la desigualdad en la imposición del subsidio, ¿no? Nosotros hemos planteado una resolución aprobada la semana pasada que tenga un espíritu más federal ujú, y sea más equilibrado en la utilización de los subsidios en todas las zonas de la provincia, en todas las regiones geográficas, como que se ve como un privilegio, sí, una prioridad, una priorización en lo que es el Gran Mendoza, lo cual, bueno, puede estar, puede haber sido en virtud de la cantidad de habitantes y demás, pero me parece que esto lo deja en suma inferioridad de condiciones a las zonas del interior de la provincia. Por eso es que hemos planteado una serie de cuestiones que pretenden que se equilibre más la utilización del transporte público en la forma de subsidio para distintas regiones. Eso es lo que hemos planteado, sí. se ha aprobado la semana pasada, es una resolución dirigida a la Secretaría de Servicios Públicos de la provincia, en donde estamos planteando más equilibrio en el tema del transporte para equilibrar los boletos, también planteado nuevamente lo del transporte del boleto estudiantil, Sí. en donde, bueno, se está eximiendo de pago solo el 50% del boleto. Y por ahí dice, bueno, lo que pasa es que Difonso está planteando algo que alguien en definitiva lo paga, o sea, el subsidio alguien en definitiva lo paga, pero en realidad lo que nosotros estamos planteando es una discusión de cómo se asignan los subsidios. Claro. Acá hay una asignación que todos los argentinos hacemos, por ejemplo, en el subterráneo de Buenos Aires, y los mendocinos no lo utilizamos nunca. Una vez que vamos a Buenos Aires, una ocasión muy rara, podemos utilizar el subterráneo que está subsidiado por todos los argentinos. Bueno, en Mendoza pasa lo mismo. El transporte, el metro tranvía, por ejemplo, que se Sí. utiliza en Capital, Godoy Cruz, y alguna zona ahí cerquita de, la ciudad capital de Mendoza, el interior, los ciudadanos del interior de Mendoza, es muy raro que lo ocupemos, casi nunca lo ocupamos, y tiene miles de millones invertidos, que lo invertimos todos los mendocinos. Nosotros lo Jorge, que planteamos, sí. ¿sí? Jorge, ya desde el vamos el formato de subsidio, que me imagino que usted lo que ha apuntado es a eso, porque en el Gran Mendoza, en el norte de la provincia, es por recorrido y aquí en el sur, por ejemplo, es por pasajero, ¿no? Y obviamente que allá Claro. una cuestión de sentido común, le metés frecuencia a la vuelta, como decimos en la esquina del barrio, y acá obviamente tenés que cortar un boleto, ya no se corta más, pero tenés que pasar la tarjeta para ir recibiendo el subsidio, ¿no? Bueno, ahí tenés una distinta medición de la implementación del subsidio, igual Mm, que el cubrir las zonas rurales, mm, que con el espíritu que te plantea recién, de que hay pocos habitantes, pero resulta que nosotros tenemos que garantizar los servicios en la zona rural, para la producción, para mantener nuestras fincas produciendo, para tener que la gente siga viviendo en el campo, que siga mm. viviendo en el lugar donde trabaja y que no emigre a las ciudades. Tenemos que garantizarle seguridad, transporte, salud en el lugar. Y si con estos criterios realmente terminan expulsando a la gente porque es un obstáculo más para vivir en la finca, por ejemplo. Hay un criterio
el gobierno provincial que es muy citadino, o sea, es muy de la gran ciudad. Y eso es lo que estamos tratando de plantear, de decir, bueno, hagamos una apertura, tengamos un federalismo, ejerzamos un federalismo con todas las letras y no centralicemos los recursos de todos los mendocinos en la zona donde vive más gente, que es el Gran Mendoza. Y a ver, uno tiene que tener en cuenta, me pasa esto con cómo se asignan, por ejemplo, los policías, el transporte y muchas cosas más. Me da la sensación como que no conocen San Rafael, ¿no? Yo hablo como sanrafaelino, como sureño, ¿no? Porque está tan dispersa la población, que, primero que nada, la geografía sanrafaelina es enorme, enorme, y está muy dispersa. A ver, Monte Comán, Cuadro Venegas, Cañada Seca, Gush, Las Paredes, Real del Padre, no quedan a la vuelta de la esquina. Y a veces Sí, y yo te agrego, alguien por ahí dijo en algún momento, cuando fue el tema de la pandemia, que los chicos vayan caminando. A ver, el que dice eso es porque no sabe dónde queda Montecomán, por ejemplo, ¿no? Claro, pero te agrego más. Así como las localidades de San Rafael que vos enumerás, te puedo enumerar Palmira, Las Carpitas, claro, Vistaflores, Pareditas, zonas Medrano, zonas que tengan buen orden. En cualquier punto de la provincia que esté alejado, están sufriendo la misma diferencia en el trato. Entonces, básicamente, en el fondo, hay un planteo de federalizar los recursos que son de todos, ¿no? Exacto. Bueno, se aprobó entonces esta iniciativa suya, Jorge, que bueno, a la espera de que se tomen decisiones también, ¿no? Porque es una intención esto. Sí, la intención, vos hacete de cuenta que estamos hablando, tened en cuenta que estamos hablando de una resolución. Sí. Es decir, no es una ley, claro, es una resolución donde se le expresa una situación que se vive y que se tenga en cuenta. No es ordenatorio, es de tipo para fijar una agenda pública de que se tenga en cuenta esta situación, y esperemos que lo cumpla, que sea por lo menos discutida y no olvidada y archivada. Hay que seguir con estos métodos de hacer visible este tipo de situaciones para que no se generen las desigualdades que se están generando a diario y que por ahí se acentúan a medida que avanzan los meses, ¿no? Bien. Bueno, Jorge, le agradecemos por el contacto, como siempre. No, por favor, gracias a ustedes y saben que estoy a disposición. Hasta luego, que tenga buen día. Abrazo grande, buen día. Bien, ahí la palabra entonces de Jorge Difonso. Él es el legislador, diputado provincial del Frente Renovador. A propósito de este interesante proyecto que ha presentado, bueno, él lo aclaraba, lo decía bien, es un proyecto de declaración, es una intención, no es una ley, ¿no? No es que a partir de lo que se aprobó la semana pasada, el gobierno tiene que modificar el formato de subsidio entre el norte y el sur. Pero sí es importante que alguien del Frente Renovador, que incluso el Frente Renovador hoy en la provincia forma parte de Cambia Mendoza, es decir, son aliados con el gobierno de la provincia. Es interesante lo que plantea Difonso, porque es una larga lucha, una queja histórica, ya sea de los propietarios de las empresas de transporte público de pasajeros, en el caso nuestro de Iselini y Butini, por el formato de subsidio. En el norte se subsidia por recorrido, imagínate. La frecuencia es uno tras del otro el colectivo. Y acá es por pasajeros, o sea que desde el vamos ya la discriminación es notoria, notable y es importante. Y eso después se traduce en el pasaje. A ver, recorren la misma distancia una persona que va de la ciudad o que vive en Maipú y trabaja en Capital y recorre la misma distancia que recorre, por ejemplo, una persona que vive en Salto de las Rosas a la ciudad, y acá el de Salto de las Rosas a la ciudad de San Rafael paga 3 veces más el colectivo. O sea, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Esa es la discriminación que muchas veces desde aquí subrayamos y remarcamos cuando hablamos de cosas que podrían parecer simples pero no lo son, ¿no? 9:41. Ahora podés escuchar Dial Radio TV de otra manera. Búscanos en Spotify y seguí nuestros podcasts desde tu celular. Cada vez más fácil encontrarnos.